Entonces, Lille, ¿qué quiere decir este 3? Su merced me está preguntando, ¿cierto? También puede ir aquí 4, puede ir también hay un 5, ¿sí? ¿Eso qué me quiere decir? Que yo le voy a quitar al exponencial. Inicialmente nosotros, ¿qué hacemos cuando descomponemos el número que está dentro de la raíz, niños? Lillen, ¿qué hacemos cuando hacemos eso? Cuando hacemos la descomposición de Yo creo que factores. sí se veía bien ahí. Lillen, dividir, pero ¿qué hacemos a la final? Expresar el número como una potencia, ¿cierto? Ahora yo hago la descomposición de factores primos. ¿Qué es esto? Yo primero que todo hago la descomposición para escribir el número en una potencia. O sea, cuando yo hice 8 lo divido entre 2 me da 4, 4 dividido entre 2 me da 2 y 2 dividido entre 2 me da 1. Entonces cuando me da 1 yo ya acabé y yo sé que 8 va a ser igual a 2 por 2 por 2 y eso va a ser igual a 3. ¿Listos? 2 a la 3 va a ser igual a 8. ¿Qué me quiere decir el índice radical? Que esos son los exponentes que yo le voy a quitar al exponente. ¿Listos? Eso es lo que me quiere decir eso. Entonces, si se dan cuenta, aquí en este caso, como los dos le vamos a quitar, o sea, el índice radical me dice que le vamos a quitar a ese exponente 3 números, o sea, 3 unidades, y acá nosotros vemos que el exponente de 2 es 3. Por eso les digo, como me da 0 esos dos, le resto esos dos estos. Entonces lo podemos cancelar y por eso me da 2. ¿Listos? Pero es más, yo les expliqué, yo creo que yo les expliqué, me parece mucho, que cómo expreso la raíz en una potencia. Niños. Señora. ¿Cómo expreso esta raíz en una potencia? Pues pone... Tienen que repasar porque si no la evaluación, mire, les da mal. ¿Listos? Entonces voy a escribir aquí la raíz de 2. 3, voy a poner este caso, y va a ser exactamente igual. ¿Listos? Yo sé que eso expresado en potencia va a ser igual a 1/3. ¿Listos? Entonces, yo sé que 1/3 va a ser, el índice radical va a ser el denominador y el exponente que acompaña a 1, como 2, acá en este caso tiene exponente 1, pues por eso da 1 en el numerador, ¿listo? Yo sé que una raíz la puedo expresar como una potencia de una fracción, ¿listos? Entonces, voy a borrar de nuevo aquí todo para que no se quede ahí así muy feo. Entonces, yo les dije, voy a explicarles por qué se va a eliminar el índice radical. Entonces, si yo tengo 2 a la 3 y lo expreso como una potencia elevada a otra potencia, es decir, ese 2 a la 3 es el mismo 8. Y voy a expresar esa potencia en raíz. Yo sé que eso es igual a 1/3. ¿Y yo cómo hago? ¿Qué hago cuando una potencia se eleva a otra potencia, niños? Niños. Niños, ¿qué pasa en esa? ¿Se multiplican? Se multiplican, muy bien. Entonces, si yo multiplico 3 por 1/3, eso va a ser igual a 3 por 1 me da 3. Y 3 por 3, como acá hay un 1, eso va a ser igual a 3 sobre 3, y eso me dará igual a 1. ¿Listos? Por esta razón es que el exponente de aquí de 2 es igual a 1, porque cuando hacemos la multiplicación de la potencia del 3 con la potencia de la raíz, que es igual a 1/3, cuando yo hago la multiplicación de esas dos potencias, eso va a ser igual a 1, ¿listos? Entonces, por eso se me elimina la raíz. Entonces, el índice radical me dice cuántos exponentes le voy a quitar al exponente, ¿listos? Ahora voy a explicarle a la chica, creo que es Nicole. A ver dónde tengo ese ejemplo, un ejemplo de eso. Espérame un segundo. Creo que ya fue aquí. Voy a explicar este chiquitito. ¿Listos? Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia de este caso al anterior? Niños. También era 8, pero era con otro índice radical. ¿Cuál era?
Niños. Mire, Nicole, ¿cuál es la diferencia de ese ejercicio al anterior? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nicole Jiménez. Señora, ¿Cuál es la diferencia de ese ejercicio al anterior? Su merced la que me preguntó por estos números, ¿cierto? por el de abajito, ahí el de abajito. Que ¿Cuál da es la dos, diferencia de ese ejercicio al anterior? Niño. Chica, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? Se está multiplicando ahí. No, ¿cuál es la diferencia de ese No ejercicio? sé, hable duro, mamá. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio al anterior? ¿Ni idea? No. ¿O no? No, Ni idea. no Bueno, sé, el profe. ejercicio anterior estaba con raíz cúbica, ¿listo? En este caso tengo raíz de 2. ¿Listos? Tengo el anterior ejercicio era este y ahora estoy con este. ¿Listos? ¿Cuál es la diferencia? Cuando la raíz no tiene número, recuerden que aquí hay un 2 escondido. O sea, en la potenciación es el 1 que está escondido, en la radicación es el 2. ¿Listos? Entonces, aquí son diferentes índices del radical, lo que me quiere decir que a 8 le voy a quitar 2 exponentes. ¿Listos? Entonces, yo hago primero la descomposición de factores primos. ¿Listos? Ahora, no voy a explicarlo de otra forma aquí para que lo puedan entender. Yo creo que lo voy a escribir a este lado. Entonces, yo hago la descomposición de factores primos primero. Yo sé que 8 va a ser igual a 2 a la 3. Entonces, yo ese 8 lo voy a expresar. Yo creo que yo me parece mucho que yo les hice esto. 2 a la 3. Entonces, yo sé que en estos casos yo no puedo cancelar una raíz, no la puedo cancelar. En este caso, ¿por qué? Porque el índice radical y el exponente son diferentes. O sea, el índice radical es 2 y la potencia es 3, si se dan cuenta. 2 es el índice radical y 3 es la potencia. Entonces, en estos casos yo no puedo cancelar. ¿Listo? No puedo hacer lo mismo que hice en el anterior ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer en estos casos? Voy a separar las potencias, es decir, voy a separar las potencias y voy a expresarlo también como una multiplicación. ¿Listos? A la 1. ¿Qué hice aquí, niños? Señora. ¿Qué hice acá, Nicole? No, creo que lo voy a escribir mejor. ¿Las unió, profe? Lo separé. ¿Listos? Ah, las separé. Sí, pues separé. Voy a escribirlo aquí mejor. Para que es que como me queda chiquitico, entonces no se ve bien. ¿Qué hice? Separé la potencia. Yo sé que si multiplico, teniendo en cuenta la propiedad de la potenciación, si tengo dos bases iguales, sumo los exponentes. Bases iguales, dejo la misma, por eso puse el mismo 2. Y si sumo los exponentes 2 más 1, yo sé que va a ser igual a este 3 de acá arriba. ¿Listos? ¿Claro, niña? Nicole. Nicole. Sí, señora. Solo separé las potencias. Señora. Entonces, si se dan cuenta, voy a aprovechar, ya que vimos las propiedades de la potenciación. ¿Qué pasa cuando dentro de la raíz tengo una multiplicación, Nicole? ¿Qué Se pasa? separan los números. Se van a separar Se los separan, números. profe. Exacto, muy bien. Se separan por raíz de 2. Lo separé. ¿Listos? Ahora, cuando el índice radical y la potencia son iguales, ¿qué pasa? Niños. Nicole, ¿qué pasa cuando el índice radical y la potencia son iguales? Se cancelan.
Se cancelan. ¿cierto? Se cancela no, la no, raíz, se me va la raíz, ¿listos? Y pues en este caso, como el índice acá, la potencia de 2 es 1, y acá hay un 2, no son iguales, entonces lo dejamos exactamente igual como está, ¿listos? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? 2 raíz de 2, ¿listos? Y ya, así obtengo esos números, ¿vale? Y ya cuando tengo eso, ya no lo puedo simplificar más, ¿listos? Es exactamente aquí lo mismo. Esto es exactamente esto mismo. Sino que aquí yo los expresé con potencias y acá está expresado con raíz. Acá lo que yo acabé de escribir. ¿Listos? ¿Claro, Nicole? Sí, señora, gracias. Bueno, ¿alguien más? Yo ahora sí voy a explicar, voy a pasar a lo de razón. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene dudas de esto? Niños. Niños. Señora, ¿Alguien señora. tiene dudas de lo que hemos visto de razón hasta ahora? O sea, hablan de una vez porque... Profe, Señora, ¿lo puedes subir un poquito más, por favor? ¿A dónde están arriba? Profe, ¿tú cuándo vas a subir este video? hoy ya apenas terminé clase lo subo, ¿listos? No, mire, yo expliqué que era una razón, que era una comparación entre dos cantidades, ¿listos? Entonces yo dije, si aquí yo Ya, también profe. puedo, estoy haciendo el resumen, ¿no? Voy a hacer el resumen así rápidamente. Entonces, yo puedo acá relacionar los bananos con las peras o las peras con los bananos, ¿sí? Siempre voy a tener en cuenta la cantidad. Si se dan cuenta, aquí está la razón, aunque estoy poniendo ahí seleccioné, ¿sí? Entonces me dice, acá la primera estoy relacionando los bananos con las peras, lo que me quiere decir que por cada 3 bananos voy a tener 4 peras, ¿listos? Profe. Es lo mismo que yo decía con las galletas, por un paquete de galletas voy a tener 4 galletas, ¿listos? Es exactamente lo mismo, pero aquí en estos casos estamos mirando cantidades. ¿Listos? Profe, la evaluación va a ser fácil. De lo O que hemos difícil. visto, tienen que Ah, estudiar. pues entonces es complicada. No, de lo que Pero hemos de visto. todo el segundo periodo, profe. Primero y segundo, en el numerador va a estar el antecedente y en el denominador va a estar el consecuente, no va a ser una fracción, ¿listos? Jamás. Cuando hablamos de razones, no es una fracción, ¿listos? ¿Por qué? Yo les dije a ustedes, la diferencia está en que la razón solo van a haber cifras decimales y enteras. Todos sabemos que los números decimales son los números que tienen comas, ¿cierto? Que después de la coma hay ciertos números. Que hay ciertos tipos de números, como pueden ser periódicos o no periódicos, ¿listos? O en este caso, el periódico en el de arriba puede ser, ¿por qué? Porque después de la coma siempre va a seguir números 5. 5, 5, 5, 5, 5. Los no periódicos, como en el caso del 2,1, 2, 3, no vamos a saber cuál es el que sigue. Esos son los no periódicos. Entonces, la razón para ver la diferencia entre fracción es que pueden haber, en la razón puede haber decimales, pero en las fracciones nunca van a haber decimales. Sus mercedes siempre han visto, siempre que hablamos de decimales, siempre hay números enteros, es decir, como en este caso que acabé de hacer, siempre hay números enteros, nunca va a haber un decimal como en estos casos de aquí. Profe, ¿por qué nunca hay un decimal en una fracción? Nunca, listos, porque son fracciones. En las razones sí, pero en estos casos ya es otro tema, entonces son diferencias. Profe, las razones son lo mismo que fracciones, pero No. se puede poner números decimales. No son iguales, ¿listos? No son iguales. ¿Son casi iguales? No son iguales, ¿por qué? En la razón, nosotros expresamos una relación, como es decir, vuelvo al paquete de las galletas. Por un paquete tengo 4 galletas, ¿cierto? Esa es una razón. Sí. Pero en una fracción, voy a decir, es una fracción, es una división indicada, ¿cierto? Sí. Cuando decimos, no sé, 1 dividido 2, ¿cierto? En la caja de escribir. Lo que me quiere decir que esto es una división indicada. Voy a decir, voy a hacer el grafiquito de un medio. Entonces tengo mi unidad y yo sé que lo divido. El denominador me va a decir por cuántas
o en cuántas partes voy a dividir mi unidad. Entonces sé que va a ser en 2. Y pues yo sé que el numerador me va a decir que debo tomar una. ¿Listos? Pero si se dan cuenta, con razón, estamos relacionando dos cantidades. Es decir, como en el caso del paquete de las galletas, estoy relacionando un paquete de galletas, va a tener 4 unidades. Y se dan cuenta, son cosas totalmente diferentes. ¿Listos? En una fracción división indica razón es una relación. ¿Listos? Entre dos cantidades. ¿Claro? Ahora sí ¿entendieron la diferencia todos? Sí, señora. Javier, Michelle y Nicole. Y esta chica Lijen. Sí, señora. ¿Listo? O sea, nunca me van a decir fracciones igual a una razón porque no es así. ¿Listos? Jamás van a ser iguales. ¿Listo? Sino que se expresa como una fracción, pero son dos cosas totalmente diferentes. Yo, espérame. Es más, yo les dije a ustedes que hay 3 formas de expresar una razón, es decir, con palabras. Uno puede decir 3 bananos a 4 peras. Creo que es el ejemplo de arriba. Como fracción, me quiere decir 3 bananos por cada 4 peras, que está como una fracción. Y como razón, o sea, siempre se ponen 2 punticos, 3 a 4 peras, ¿listos? O sea, esas son las 3 formas de expresar una razón. O sea, puede ser como letras, como fracción o como razón. Pero vemos que en la fracción son cosas totalmente diferentes. ¿Listo, niños? Más o menos. Sí, señora. Aquí. Cuando hablamos de razones equivalentes o relaciones equivalentes, me quiere decir, primero, ¿se acuerdan lo que hacíamos por el caso de la actividad de la profe Milena? Que estamos relacionando las libras de arroz con el precio. Niños, ¿sí se acuerdan de eso? Señora. Entonces, aquí es exactamente lo mismo, ¿listos? Entonces, hablamos de razones equivalentes cuando multiplicamos la razón o la dividimos por el mismo número. Si se dan cuenta, aquí, mi vida. aquí en este caso, Vida. señor, No sé por qué mi vida está así. Mi vida está tan chueca que no puedes jugar. ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios! primero, entonces, mira, cuando hablamos de razones equivalentes, lo que me quiere decir que voy a multiplicar el numerador, en este caso, el antecedente y el consecuente por el mismo número. ¿Listos? Que va a ser 2. Ambos los multipliqué entre 2 y 2 por 2 y 2 por 3 me da 6 y 2 por 4 me da 8. ¿Recuerdan el ejemplo de las galletas? Yo que les dije a ustedes que por un paquete habían 4 galletas, ¿cierto? ¿Qué pasa si multiplico ahora? Digo que por 2 paquetes, ¿cuántas galletas hay? Niños, 8. va a haber 8. ¿Y qué hice en 8, el profe. fondo? ¿Qué hice en el fondo? 6 a 8. ¿Ah, qué? ¿Qué, profe? ¿Qué hice aquí? ¿Cómo hice para pasar de una razón a otra? ¿Cómo pasé? ¿Sumando? No, no sumé. Profe, yo creo que multiplicando. Exacto, multipliqué la razón por 2. ¿Listos? Ahora sí, yo quiero saber cuántos hay en 8 paquetes. ¿Cuántas galletas hay? ¿Cómo hago? Los multiplico. ¿Qué voy a multiplicar? Por... ¿Cuántos paquetes eran, profe? 8 paquetes, ¿cuántas galletas hay? En 8 paquetes, ¿yo cómo sé cuántas galletas hay? 8 por 8. No, no va a ser 8 por 8. Esa es otra cosa. Hay que tener en cuenta la razón inicial, ¿cierto? Es decir, por un paquete, ¿cuántas galletas tengo? 4. Y en 8 paquetes, ¿cuántas voy a tener? Profe, 8 por 4. ¿Cuánto da eso? Da 32. Listo.
Voy a tener 32, ¿cierto? Siempre si se dan cuenta voy a tener la misma razón. Como aumenta el antecedente, también va a aumentar el consecuente. ¿Listos? ¿Por qué? Porque es una razón equivalente, ¿cierto? Así como yo multiplico, como pasé de la razón original a la de 8 paquetes, pues pasé multiplicando. ¿Listos? Multipliqué. Ahora, entonces yo teniendo si por ejemplo yo tuviera nomás esta razón, ¿yo cómo hago para saber cuántos hay en un paquete? No, en 4 paquetes. Teniendo la razón de 8, que de 8 paquetes, es que de 8 paquetes hay 32 galletas, ¿cómo llego para saber que tengo 4 galletas? ¿Cuántas galletas hay que tengo en 4 paquetes? Pregunté mal. Dividiendo. 4. ¿Qué voy a dividir? Señora, ¿Qué voy a dividir? 4 por 4. No, yo no estoy diciendo 4 por 4. ¿Qué voy a dividir para saber cuántas galletas tengo en 4 paquetes? Los paquetes. Sí, no, yo ya dividí los paquetes. ¿Ahora qué debo dividir? Las galletas. Exacto, lo voy a dividir. ¿Cuánto me da 32 dividido 4? 32 dividido en 4. Sí. Es igual a 8. ¿Listos? Entonces, yo como supe, ¿cómo hice para pasar de la razón de 8 galletas? Hay 32 paquetes, entonces, para saber cuántos, en 4 paquetes, cuántas galletas habían, pues simplemente pasé dividiendo, ¿listos? De aquí a aquí lo pasé dividiendo y lo dividí entre 4, ¿listos? Bueno, en este caso, no creo que hice algo raro aquí. Y si se dan cuenta, ¿la razón está bien o está mal la que puse ahí? Niños, ¿eso está bien o está mal? ¿Esta razón está bien o está mal, chicos? Bien, profe, porque tiene 8 paquetes y en cada paquete tiene 4 galletas. No, acá la que acabé de rayar en verdecito, ¿está bien esa Por eso, razón? profe. ¿En 4 paquetes puedo tener 8 galletas? No, profe, en No. 8 paquetes puede tener 4 galletas. No, ¿cierto? Entonces, eso ya no sería una razón equivalente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener, porque yo sé que en 4 galletas en 4 paquetes no hay 8 galletas, ¿cierto? Ya entendí. En 4 paquetes no hay 8 galletas. Entonces, yo sé que eso no es equivalente. ¿Listos? Entonces, No entendí. ¿No entendiste? No. Vamos a ¿cuántos paquetes hay? ¿Cuántas galletas hay en 2 paquetes? 8. ¿Y cuántas hay en 4? ¿De qué? ¿Cuántos paquetes? ¿Cuántas galletas hay en 4 paquetes? 32. No, no va a haber 32. No, espere. 2. ¿No? ¿Cuántas galletas hay en 4 paquetes? 16. 16, ¿cierto? Por lo tanto, en vez de ese 8 tendría que ir el 16, ¿cierto? Entonces, como aquí yo sé que en 4 paquetes no hay 8 galletas, entonces eso no es una razón equivalente, ¿cierto? Porque yo sé que es imposible que en 4 paquetes haya 8 galletas. O sea, eso no va. Entonces tendría que haber 16 galletas, ¿listos? Siempre se tiene que tener la misma razón, ¿vale? ¿Y cómo yo hice cómo hice yo para saber que en 4 galletas hay 16 galletas? Pues pasé dividiendo. Porque en 4 galletas hay 4. En 4 paquetes de galletas yo sé que hay 16 galletas, ¿cierto?
Sí, o Entonces, sea, yo por como pasé de saber de 8 paquetes, yo pude saber cuántos paquetes habían, cuántas galletas habían en 4 paquetes, ¿cierto? Yo pasé, para saber esa algo razón, así, yo ¿no? pasé dividiendo, ¿cierto? Yo dividí en 2 grupitos 4 paquetes de galletas. Entonces, yo ahí conté, conté todas mis galletas y supe que son 16. ¿Listos? Eso si hablamos de razones equivalentes, siempre se va a tener lo mismo. Si se dan cuenta en el ejemplo anterior, cuando yo dividí Siempre 8 toca entre escribir 4, esa tabla. no, solo lo estoy explicando, ¿listos? Bueno, Estoy explicando para que entiendan, ¿listos? Pero ya es más claro cuando hablamos de razones equivalentes. Si se dan cuenta, el 8 sí, lo dividí entre 2, por eso me dio 4 y el 32 lo dividí entre 2 y me dio 16. ¿Listos? Entonces siempre hablamos de razones equivalentes, siempre tienen que tener la misma cantidad. El antecedente y el consecuente siempre deben tener la misma relación. ¿Listos? ¿Claro? sí, señora. Ustedes tomen apuntes de lo que está ahí. Eso es lo que yo escribí en colorcitos.